Bienvenidos a este nuevo espacio de Es la hora de hablar. Es para nosotros un verdadero gusto estar en contacto con todas y todos para poder avanzar en este análisis en la jornada de hoy sobre periodismo, sobre la prensa, el estado actual de situación. Y para esto hemos invitado y agradecemos enormemente la gentileza al compañero, el periodista Álvaro Pancruz, que está con nosotros acompañándonos en esta oportunidad para hablar sobre estos temas que involucran a la prensa, al periodismo, a la situación actual, pero también a las perspectivas de cara al futuro. Álvaro, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, Víctor. Un gustazo estar en contacto contigo y con la gente que te sigue habitualmente. Para mí realmente es un verdadero placer. Muchas gracias por la invitación. El gusto nuestro es Álvaro. Le comentamos a nuestras usuarias y usuarios que Álvaro Pancruz es periodista, actual presidente de la FEPAL, redactor responsable del portal de la Asociación de la Prensa Uruguaya, apu.uy, y también conductor de Info 24, una radio aquí a nivel nacional de Uruguay para todos quienes nos siguen esta conversación a lo largo y ancho de América Latina y más allá. Como decíamos, lo principal que nos gustaría empezar a dialogar contigo, Álvaro, es esto. Bueno, estamos a horas, a muy poquitos días de este nuevo encuentro anual que se desarrolló en Costa Rica en lo que tiene que ver con esta instancia de la Federación de Periodistas de América Latina y el Caribe, la FEPAL. ¿Qué lectura, qué primeras lecturas hace con respecto a lo abordado allí y a las consecuencias que tiene para las diferentes organizaciones que conforman esta organización a nivel latinoamericano y caribeño? Bueno, realmente tomé contacto más profundamente con algunas realidades que uno sigue de pronto a través de la prensa, a través de colegas, pero claro, en una instancia de estas características se profundiza más sobre las realidades de distintos países. Y bueno, hay por un lado similitudes y por otro lado grandes diferencias. Las similitudes van por el lado de un cierto deterioro, podríamos decir, o un gran deterioro en algunos casos, de lo que es la función periodística, cómo se trata, por decirlo de alguna forma, a las personas que trabajan en los medios de comunicación y que tienen un nivel de llegada más o menos importante y que se entiende que pueden llegar a incidir. Hay países donde, como el nuestro, tiene una realidad que ha sido denunciada por la Asociación de la Prensa Uruguaya, donde muchas veces actores políticos y actores políticos incluso a nivel de gobierno denostan la actividad periodística o denostan a algunos o algunas periodistas en particular. Eso se ha vuelto más común en los últimos tiempos y es algo preocupante. En otros países pasan cosas aún peores, tan peores, y ahí es donde están las diferencias grandes, como que hay países donde hay muchos asesinatos de periodistas. Es bastante conocido los casos que se han registrado en México, por ejemplo, pero también en Haití, una realidad con la que tuvimos contacto profundamente allí en la reunión de la FEPALC, fue por ejemplo con el caso de Haití. Estamos hablando de 20 periodistas muertos en los últimos tiempos. En México, si bien hay un nivel elevado también de periodistas muertos, asesinados, destacaban que de todas formas era un poquito menos que el año anterior. Y eso es preocupante también, porque parece que hay un cierto acostumbramiento, cosa que no debería ocurrir, ¿no? No digo que los delegados mexicanos lo trasladaran así, pero digo, pasa a ser como una moneda corriente que se agrede a los periodistas y a veces incluso llegando al asesinato de los periodistas. Esto evidentemente, cuando pasan estas cosas son aleccionamientos, ¿no? Son mensajes que se mandan para quienes estamos en la profesión, o para quienes están en la profesión en esos lugares, ¿no? Por supuesto que
ni tú ni yo aquí en Uruguay hemos vivido situaciones de esas a tal extremo, pero sabemos de otras limitaciones. Entonces esa es una primera lectura. Hay similitudes y hay grandes diferencias dentro de la misma temática. Y están los otros temas, por ejemplo, el tema del acceso a la información, que es diferente, pero en todos lados hay una dificultad para los periodistas para acceder a la información. Nosotros tenemos una ley de acceso a la información, pero bueno, a ella no se accede a la información fácilmente. Muchas veces un pedido de información demora más allá de los plazos. Está la reserva de la información que está prevista en la propia ley, con unos plazos o con otros, y en algunos casos, cuando llega la información, es tarde e incompleta. Sin duda, las realidades son muy disímiles, aunque hay un hilo conductor que impacta a todas, que es el tema de la calidad y la cantidad de libertad de expresión que las diferentes sociedades pueden llevar a gozar en base a los impactos que se generan a la prensa, a los periodistas y a los medios de comunicación en general. En este sentido, ¿cómo notaste el análisis, la visión, la perspectiva que mostraron los colegas delegados en Costa Rica en este encuentro de la FEPAL con relación a la salud de la libertad de expresión en sus países, y cuáles son o cuáles podrían ser las estrategias para abordar o para afianzar la libertad de expresión en estos países, máxime cuando, por lo que tú relatas, hay estas circunstancias que determinan o podrían llegar a determinar la calidad y la cantidad de información que recibe la población para tomar las decisiones adecuadas en cuanto a su día a día, Álvaro. Bueno, lo que se constató allí es preocupación de parte de todas las filiales que a su vez integran, porque la FEPAL integra la Federación Internacional de Periodistas, la FIP. Y bueno, hay temas incluso económicos, porque tú sabes, Víctor, y seguramente quienes nos estén mirando y escuchando, saben que los gobiernos, los estados, destinan fondos en publicidad, y esos fondos no se distribuyen equitativamente. Eso perjudica a algunos medios. También hay mucha informalidad, producto en parte de cómo se trabaja hoy en día, que ya no es necesario ir, por ejemplo, a una redacción, sino que se trabaja desde la casa. Allí los horarios de trabajo pasan a ser muy laxos, muy flexibles. No se paga de la misma manera. Entonces, el periodista muchas veces incluso ni se afilia a un sindicato porque está condicionado por un tema económico, pero también por un tema de presiones en algunos medios. Eso debilita a las organizaciones. Ponemos el caso de la Asociación de la Prensa Uruguaya. Se debilita a su vez la regional como FEPALC, y a nivel de la Federación Internacional también hay un debilitamiento, porque también hay temas políticos, también se derivan otros temas, y entonces va perdiendo peso la agremiación de los y las periodistas. Y en el caso de APO, además, sabemos, tenemos una asociación de la prensa que es de las poquitas en el mundo, diría, pero por lo menos en la región no cabe duda, que tiene como afiliados a todos y todas los trabajadores de los medios, no solo periodistas, también camarógrafos, también fotógrafos, administrativos, bueno, y sin embargo, el porcentaje de afiliación podría ser bastante más de lo que es. Entonces, esos debilitamientos también son parte de la preocupación que allí se esbozó. Entonces, bueno, se manejan algunas ideas para ir trabajando, para ver cómo se puede llevar esto e instalar el tema para discutirlo en los distintos países.
Eso es un punto que es reiterativo en las diferentes instancias y en las diferentes organizaciones por los debates que hemos venido siguiendo, no solamente en la Asociación de la Prensa Uruguaya, sino también en diferentes organizaciones sindicales que justamente apuntan a la falta, al deterioro de la sindicalización por diferentes motivos. Una es el tema de la tercerización también, el tema de la precarización laboral en muchos de los ámbitos que también afecta a los medios de comunicación y a los periodistas en general. En este sentido, tú hablabas de las posibles estrategias, tanto a nivel de lo que es la Asociación de la Prensa hacia la interna del Uruguay, pero también hacia lo que es la consolidación organizacional a nivel de América Latina y el Caribe. ¿Cuáles serían entonces los puntos clave, los puntos medulares como para avanzar en la consolidación de esas estructuras de organización para superar las actuales debilidades? ¿Se trabajó sobre eso? ¿Se hilvanaron algunas ideas o algunos caminos a seguir? Sí, lo que se plantearon fueron algunas posibilidades para ir trabajando, para ir intercambiando puntos de vista. Se manejaron algunos temas. Yo preferiría no nombrarlos porque en realidad si los nombro, para empezar, no los nombraría todos porque seguramente no me voy a acordar de todos, pero eh, sería como ya plantear propuestas y en realidad estamos hablando de planes de trabajo dentro de la organización. Entonces, me parece que el compromiso con el que entiendo que todos quienes allí estuvimos nos fuimos, es el de, bueno, llevar temas para la interna de sus organizaciones y tratar de ver cómo se pueden armar, cómo se pueden, por ejemplo, un protocolo a nivel internacional, por ejemplo, el tema de justamente de los fondos que los estados destinan a los medios de comunicación, bueno, ver cómo se puede trabajar en cada lugar, en cada país, y después ver qué posibilidades hay de plantear algo a nivel global, aunando las distintas realidades. Pero son planes de trabajo. En el caso de APU tiene una responsabilidad mayor porque tiene la presidencia por todavía 2 años más, hasta el 2025. Entonces, bueno, nos vinimos con muchos deberes para la interna de la Asociación de la Prensa, y sobre eso vamos a estar trabajando y seguramente, yo te diría, en algunos meses vamos a poder tener la posibilidad de profundizar en algún punto de estos. Otro de los aspectos que preocupa y preocupa mucho tiene que ver con estas lamentables actuales situaciones que no son nuevas, que se reiteran y a veces se consolidan en diferentes espacios geográficos. Nos referimos al tema de la violencia en nuestros territorios. Hablamos, por ejemplo, tú mencionabas el caso de México, está el tema del caso de Colombia que atraviesa un proceso de paz, pero lamentablemente en otras partes del mundo está el tema del conflicto entre Rusia y Ucrania, ahora el tema en Medio Oriente que vuelve a exacerbarse luego de tener una aparente calma en los últimos años, pero también hay otros conflictos desatados donde personal de la prensa está allí apostado y también empiezan a ser víctimas de estos conflictos bélicos. ¿Cuál es la posición de la FEPAL al respecto, o por lo menos tu visión personal con respecto a las formas y maneras de manejar este tipo de situación de los periodistas, de los profesionales de la comunicación en sus diferentes áreas involucrados en estas coberturas de tanto riesgo y de tanto impacto, no solamente para la sociedad en general, sino también para los periodistas en particular? Bueno, sí, efectivamente fue uno de los temas que se trataron allí y antes de finalizar incluso se emitió una comunicación dirigida al periodismo, a las filiales de Palestina, justamente porque, bueno, allí, como tú decías, es uno de los focos de guerra que están planteados con mayor virulencia en estos días. Además, allí el papel de la prensa juega un rol fundamental porque las informaciones se cruzan, las acusaciones se cruzan y los intereses de los distintos
dueños de los grandes medios también se cruzan, porque hay intereses políticos y hay intereses económicos detrás de todas las guerras. Y así como la población civil sufre las consecuencias, quienes están en la cobertura periodística son también víctimas y muchas veces totalmente involuntarias, pero son víctimas como el resto de la población civil porque están expuestos a los mismos riesgos, por lo menos, y nosotros como periodistas tenemos que solidarizarnos con esas condiciones, porque a veces el periodista no tiene alternativas, tiene que ir a hacer una cobertura. Un corresponsal de guerra es un corresponsal de guerra, va a cubrir justamente conflictos bélicos. Y allí está expuesto a todas las vicisitudes de esa situación. Es muy difícil ponerse en el pellejo de cada uno. De pronto yo podría decir, bueno, a mí no me interesa ir, no tengo ganas de exponer mi vida, pero otros sí. Pero van con todas las herramientas, van con la cobertura mínima necesaria. Bueno, muchas veces no, muchas veces están sobreexpuestos, además de que saben a dónde van y a lo que van, pero a veces no tienen alternativa y otras veces, como digo, o la mayoría de las veces están sobreexpuestos. Entonces, a veces los mismos medios los conminan a ir a cubrir de determinada forma o a determinado lugar, a sabiendas de que corren mucho riesgo el periodista, el camarógrafo, el fotógrafo o la fotógrafa, en fin. Entonces sí, es un motivo de preocupación y así fue, bueno, seguramente tú habrás podido ver, o si no, luego yo te lo hago llegar, esa comunicación que salió por parte de la organización para solidarizarse de alguna manera con esas y esos periodistas que están allí en Palestina. Otro de los escenarios quizás no tan letales como lo que hablábamos recién, pero que también es presente en América Latina y la Asociación de la Prensa Uruguaya jugó un papel preponderante en las últimas campañas políticos electorales, tiene que ver con el tema del uso de la manipulación informativa y comunicacional en el marco de las campañas electorales. Vivimos el caso, por ejemplo, de lo que ha pasado en Ecuador, donde y en la propia Colombia, donde los candidatos tienen que salir a hacer mítines públicos con chalecos antibalas. Tenemos el tema de la manipulación y el uso de un cierto lenguaje despectivo con respecto a la prensa y a los medios de comunicación en Argentina. Tú lo mencionabas, el caso de Uruguay también. En base a esta experiencia que APU y otras organizaciones han manejado de los compromisos ético-políticos para el manejo adecuado de la comunicación en las campañas electorales, desde la FEPAL, ¿consideras que hay una línea de trabajo que se pueda desarrollar que abarque a América Latina y al Caribe para llegar a un compromiso mayor de los actores políticos y sociales y comunicacionales y de los medios para generar instancias similares a nivel regional? Sí, definitivamente sí. Realmente se expusieron allí, como tú decís, algunos casos, incluso yendo para atrás un poco en la historia. En el caso de Argentina, por ejemplo, pudimos ver una película, un documental muy, muy, muy bueno, realmente. Lástima que no está a disposición para el público en general de lo que fue el embate que sufrió Tiempo Argentino en su momento, cómo hasta actores de la justicia participaron en un intento de desarticular un medio de prensa opositor, cooperativo. Bueno, realmente es muy preocupante ese caso, pero sirve como ejemplo de cosas que suceden y que a veces después nos olvidamos, quedan allí, pero es parte de una realidad que fue tema central en las charlas en esta instancia. También, por supuesto, el caso de Ecuador, que tú decías, bueno, allí murió un candidato político. Las explicaciones son por lo menos, hay dos miradas de eso. Hay quienes dicen que, bueno, que
lo entregaron por una cuestión de réditos políticos, es decir, habría sido un daño colateral. Pero a lo que voy con esto es que también el periodismo allí está involucrado, está expuesto, y el tema de, por ejemplo, que tú mencionabas que APU tuvo un rol protagónico, por ejemplo, en lo que fue toda la campaña en nuestro país para tratar de desarticular las noticias falsas, o habitualmente se las menciona como fake news, que también es una realidad que se ha instalado. Mentiras a nivel de la comunicación, de la prensa, siempre hubo, falacias, en fin, pero el hecho de cómo juegan las redes sociales y cómo se difunden los distintos mensajes, bueno, es exponencial hoy en día, y eso genera un ruido en la comunicación, hablando un poco técnicamente, si se quiere, y eso es parte también de una realidad que los periodistas y las periodistas tienen que atender especialmente. Nosotros siempre en APU, Víctor, tú lo sabes muy bien, hacemos énfasis en el código de ética. Acá siempre vamos hacia el código de ética. Estamos hablando siempre de que el periodismo y los periodistas, por lo menos afiliados a la Asociación de la Prensa, pero debería ser todos, ¿no? Tienen que trabajar como en cualquier otra profesión, como en cualquier ámbito de la vida, con ética. Y eso es un tema que también a nosotros nos es muy caro, pero también lo fue en esta reunión de la FEPAL. Digo que parece que tú me decís de pronto alguna consulta y yo parece que me estoy yendo del tema, pero en realidad está todo tan enrabado que espero que no quede muy, muy confuso esto que estoy diciendo, pero siempre termino más o menos en las mismas cosas. Claro, sí, no, es que es muy transversal, todos estos temas son muy transversales y prácticamente tienen muchos puntos de contacto entre sí. Y tú lo mencionabas al pasar y no quisiera dejarlo colgado en el aire, el tema de las nuevas estructuras que afectan o impactan a los medios, a los periodistas y a la forma de comunicar y de relacionarse con las audiencias, que tiene que ver con las nuevas tecnologías digitales, el tema del trabajo a distancia, del teletrabajo, de los trabajadores independientes en el área de comunicación que no necesariamente responden a un medio de comunicación como tal. Y esto impacta también en el tema de los ingresos, en el tema de los salarios, en el tema de la remuneración justa y adecuada por la labor periodística desempeñada. Sabemos que en Costa Rica, en este encuentro anual de la FEPAL, también fue uno de los temas de debate, el tema de analizar y de ver las estrategias para consolidar una mayor y una mejor remuneración para los trabajadores de los medios de comunicación y de la prensa en general. ¿Cómo consideras que está esta situación en el país y cómo viste que los diferentes referentes a nivel continental presentaron o mostraron el tema de la remuneración de los trabajadores de la prensa en general? Bueno, es uno de los temas donde hay más diferencias a nivel de los distintos países. Aquí se está justamente en estos momentos en los consejos de salarios, se está negociando con muchas dificultades porque las empresas están tratando de hacer ver que no es el mejor momento para sus economías, y eso por lo general no es cierto. Hay muchos casos en los que se muestra una realidad cuando en verdad se ocultan otros datos o se intenta ocultar otros datos. Pero lo concreto es que por lo menos hay negociación colectiva. Se avanza lentamente, se avanza en un terreno escarpado, pero se avanza. Hay por lo menos algún avance en algunas de las bandejas, como se dice habitualmente, en algunas de las ramas de actividad. Recordemos que bueno, se negocia prensa, radio, televisión, televisión por cable, en fin, distintas ramas de actividad. En otros países no hay negociación colectiva, definitivamente no hay. Y en algunos otros hay algo mejor, hay otra legislación que es un poco mejor. Es muy difícil eso porque ahí sí que es sumamente engorroso tratar de pensar
una misma situación, porque a veces la legislación de cada país impide que pueda haber una negociación que uno diga, bueno, vamos a tratar de llevar el mismo tipo de negociación en Uruguay, en Argentina, en Brasil, en Chile. No es posible. Por ejemplo, el delegado chileno planteaba una situación que en algunos aspectos es mejor que la de muchos otros países. Pero bueno, hay otros países que no. Y en algunos casos, porque las realidades, por ejemplo, el caso de Colombia es muy complejo, el caso de Ecuador es complejo, bueno, Haití, ni que hablar, vuelvo al caso de Haití porque me parece que es lo más paradigmático de todos los problemas que tiene la sociedad, y el periodismo no está exento, ¿no? Obviamente. Álvaro, hay un tema neurálgico que tiene que ver, que también atraviesa todos estos temas. Hablamos de la letalidad en los ambientes de trabajo, en la cobertura de conflictos bélicos de diferentes intensidades, el tema económico, el tema de la fake news o de la manipulación mediática dentro y fuera de las salas de redacción. Y todo esto termina impactando o podría llegar a impactar, hay toda una línea de investigación sobre este aspecto, a la salud mental de los comunicadores y de las comunicadoras. Tengo entendido de que se ha venido trabajando en Uruguay, se ha venido desarrollando un debate con respecto al tema de salud mental, no específicamente en el área de la comunicación, pero a nivel general, y es una problemática grave el tema del suicidio, por ejemplo, a nivel nacional. En lo que tiene que ver con la parte de la salud mental de los periodistas, de los comunicadores y las comunicadoras, ¿ha sido tema de debate de la FEPAL? Y si no lo ha sido, ¿cuál consideras tú que desde lo personal y desde este rol de presidencia de la FEPAL en estos momentos se puede apuntalar o se puede trabajar o desarrollar propuestas para avanzar en una mayor y una mejor calidad de la salud mental de los trabajadores tan impactados por diferentes problemáticas que no escapan a otras realidades, pero hablamos específicamente de la comunicación, Álvaro? Sí, sí, fue un tema de charla también, de debate. No digo de debate porque en realidad se debate cuando hay más de una postura, y en esto había un consenso, ¿no? Realmente es un tema preocupante, tú lo decías. Fue planteado aquí en el Consejo Directivo de APU hace ya un año. Hubo un caso de un periodista que se quitó la vida, y allí una compañera nuestra afiliada a la Asociación de la Prensa planteó el tema, lo planteó con fuerza, lo tomamos, se ha podido avanzar poco. A veces el día a día, la problemática del día a día te quita otras posibilidades de abordar estas temáticas que conllevan una especialización, un trabajo más profundo. Lamentablemente lo digo, ¿no? No es una justificación, lo digo con dolor en lo personal, porque, como tú decís, es una problemática que sí fue abordada en esta instancia, que sí está presente en todos los países, ninguno está exento de esto, y tiene que ver justamente con todo lo que hemos estado hablando y algunas de las cosas que tú decías ahora, las condiciones de trabajo, esos horarios extendidos que decíamos hoy, un régimen de trabajo que tú estás en tu hogar, entonces terminas dedicándole mucho más horas que el contrato original de trabajo. Eso no está pago, pero además se utilizan tus equipos, toda la conexión a internet, la luz eléctrica, todo, ¿verdad? Y eso es una parte del problema. Las presiones de los medios, esa sobrecarga de trabajo, el salario insuficiente y el resto de las condiciones de vida impactan directamente y a veces provocan estos casos. ¿Sabes qué, Víctor? Me parece importante poder decir que muchas veces, como pasó, por ejemplo, en la pandemia, voy a poner el ejemplo de la pandemia, cuando una persona fallecía, para intentar de pronto minimizar o rebajar las cifras, los porcentajes, se decía, bueno, pero tenía comorbilidades. Como comorbilidades tienen o tenemos muchas personas. No por eso, por tener una enfermedad, nos morimos. Es decir,
¿Por qué traigo esto? Porque muchas veces cuando una persona se quita el dice, pero tenía otros problemas. Sí, sí, claro, todos tenemos otros problemas. El tema es ver cómo te impacta justamente en lo laboral, cómo te está impactando en lo laboral y cómo contribuye a ese estado de ánimo que de pronto, sí, todos tenemos motivos para estar preocupados, para estar angustiados, preocupaciones familiares, bueno, pero ¿cómo impacta este tipo de trabajo? Es muy importante poder analizarlo y ese fue otro de los compromisos que quedó pendiente no, que quedó como una tarea a ver con mucha profundidad, así que verás que van a ser 2 años muy intensos para la FEPALC, pero en este caso lo digo desde la Asociación de la Prensa. Claro, sí, te mencionaba este aspecto en particular porque obviamente que transversaliza a todas las áreas de la comunicación y de la acción en estos medios. Por último, para no robarte mucho más tiempo, pero no menos importante, sabemos que hay elementos fundamentales que tienen que ver también, que van atado a todo esto, que es el tema de la formación, de la capacitación y de la actualización. En estos momentos donde las nuevas tecnologías digitales avanzan de una forma vertiginosa, terminan impactando en la forma en que nosotros podemos o no desarrollar mejor nuestro trabajo. En este sentido, ¿cómo se prepara o se posiciona la FEPAL a nivel regional y APU a nivel local con el tema de la capacitación, la actualización y la formación de los trabajadores de la prensa para poder ofrecer una mejor y mayor calidad de información a la población en general, Álvaro? Bueno, mira, acá hay 2 cosas que me parece importante que podamos mencionar. Uno es el portal apu.uy, en el que tú también participas, al igual que nosotros, y que es el canal que tiene la Asociación de la Prensa para, por un lado, difundir realidades no solo de nuestro país, sino justamente de América Latina, el Caribe y el resto del mundo, pero también allí tenemos un convenio firmado con la FIC, la Facultad de Información y Comunicación de la UDELAR, donde hay estudiantes de mitad de la carrera, vamos a decir, que hacen prácticas profesionales y allí tratamos de contribuir siempre honorariamente a la formación de los periodistas. Ahora, cuando estamos charlando nosotros, Víctor, acabo de llegar de APU justamente, donde se acaba de firmar un convenio con la Fundación Gabo y esa firma de ese convenio justamente tiene que ver con un intercambio que se va a tratar de hacer donde el portal de la Asociación de la Prensa va a difundir actividades de la Fundación Gabo y la Fundación Gabo va a contribuir con la formación o con formación de talleres para justamente quienes trabajamos en periodismo o para quienes quieran ingresar a trabajar en el periodismo, los periodistas jóvenes, con menos experiencia, con menos oportunidades. Entonces, esto en lo local, muchísima fuerza, y en lo regional también. También fue un tema que estuvo allí presente en la FEPAL, en la reunión de la FEPAL y de la FIP, porque tiene que ser algo permanente, la formación tiene que ser algo permanente, pero no solo curricularmente, ¿no? El tema de la formación, creo que en todas las áreas, pero nosotros, Víctor, tú, yo, todos los que estamos en esta profesión, si no hay una actualización permanente y una lectura permanente de diversos materiales, la consulta a distintos profesionales, el acceso a distintas modalidades de trabajo, vamos a quedar por el camino necesariamente, ¿no? Álvaro, para ir cerrando esta conversación tan rica que nos has propuesto para analizar esta última o la más reciente reunión de la FEPAL, pero también otros temas que impactan al periodismo y a la prensa, estamos transitando octubre, donde para APU es una fecha muy particular porque es el mes aniversario de la asociación y bueno, como decíamos, estabas transitando en estas primeras instancias como presidente de la FEPAL, que
representa una responsabilidad muy grande, pero también un gran desafío y una posibilidad de catapultar propuestas. Para cerrar, como corolario, ¿qué nos podrías adelantar con respecto a cuáles serían las propuestas, las ideas, las iniciativas, tanto en lo nacional como en lo regional, para poder trabajar o transitar en los próximos meses en esta responsabilidad frente a la FEPAL, Álvaro? Bueno, lo primero es reiterar que la presidencia de la FEPALC es de la Asociación de la Prensa Uruguaya, ¿no? La asociación la que tiene la presidencia. Bueno, se requiere que haya una persona física que lo represente, en este caso soy yo, y sí, efectivamente, en un mes muy especial, porque es, como tú decías, el aniversario, y simplemente remitirme a lo que ya dije, ¿no? Es decir, bueno, todos estos temas que tú muy bien seleccionaste para conversar son lo medular de todo lo que tenemos como trabajo por delante en la Asociación de la Prensa y en FEPALC. Así que sobre eso, a mí las fechas puntuales me parece que solo sirven para tomar conciencia y generar más impulso, ¿no? No soy de hacer grandes cosas en las fechas puntuales, pero sí me parece que sirven para recordarnos que estamos en el camino, en este caso, que seguimos en el camino y que tenemos 2 años muy intensos donde además, y redondeo con esto, Víctor, en esta reunión que te contaba que tuvimos con la Fundación Gabo, y lo que yo me traje de la FEPALC es la mirada que en la región se tiene de lo que es el Uruguay y la Asociación de la Prensa Uruguaya. El Uruguay como un país que, a pesar de todas las vicisitudes que nosotros conocemos en lo interno, trata de mantener en general una democracia fuerte, y a nivel del periodismo, un periodismo que, a pesar de los pesares y de que no todos quienes trabajamos en esta profesión estamos exactamente en el mismo camino, la mirada que se tiene del periodismo es de un periodismo serio, comprometido y analítico y en permanente cambio, buscando siempre las alternativas que se van generando. Así que eso me parece que lo tenemos que defender como si lo hubiéramos generado nosotros, que lo generaron muchos otros antes que nosotros. Es un largo camino que lleva la Asociación de la Prensa desde 1944, y la responsabilidad que tenemos como Asociación de la Prensa es enorme, pero también es muy gratificante. Álvaro Pan Cruz, flamante presidente de la Federación de Periodistas de América Latina y el Caribe y redactor responsable del portal de la Asociación de la Prensa Uruguaya. Desde Es la Hora de Hablar te agradecemos enormemente tu gentileza y tu amabilidad por aceptar nuestra invitación a dialogar, y a las usuarias y los usuarios de Píldoras Digitales, y es la hora de hablar. Le invitamos a que podamos seguir este debate, porque quedaron muchos temas por fuera en el buzón de mensajes, para que con sus comentarios, sus opiniones, sus críticas, sus sugerencias, podamos enriquecer este intercambio que humildemente hemos propuesto en la jornada de hoy. Álvaro, muchísimas gracias y seguimos en contacto. No, gracias a ti por esta convocatoria, y bueno, me va a gustar conocer entonces esas propuestas, esos comentarios que llegan desde tu audiencia, que la hace muy rica y muy comprometida. Gracias una vez más a ti, y bueno, perdón porque mi novelería, digo novelería en términos de Nobel, cargo que ocupo, capaz que no me da todavía la idoneidad suficiente para haber sido todo lo expresivo que debería haber sido. Por favor, muchísimas gracias. Te mandamos un abrazo grande y seguimos en contacto. Que pases bien. Chau, chau.